Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras. Se encuentran con nosotros aquí en el estudio el senador Carlos Jiménez Macías y el diputado federal con licencia David Penchina para hablar de una reforma que ya fue aprobada que tiene que ver con la federalización de los delitos, de los agravios contra los periodistas. Senador. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Diputado. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todo el auditorio. Pues nos pueden comentar, si quiere empezamos con usted, senador. Por edades. Me parece muy bien. Primero los chavos. A ver, esta es una reforma constitucional. ¿Qué artículos se afectan y cuáles son los alcances? Bueno, sí, es una reforma constitucional que tiene que seguir un procedimiento, como todos sabemos, en los congresos estatales. Modifica el 73 de la Constitución, agrega un párrafo específico que tiene que ver con la capacidad que tendrá la instancia federal para traer los delitos en contra de los periodistas, pero también, en su caso de instalaciones de medios de comunicación, cualquier tipo de agresión contra la libertad de prensa y de expresión. Es una reforma de gran calado, modifica en términos jurídicos da la posibilidad de que cuando estos delitos se cometen contra los comunicadores en un estado, por ejemplo, y pueden estar implicadas autoridades de esos niveles, justamente ya sea a petición del afectado o de los familiares, a petición puede ser directa de la federación, puede atraer la investigación y todas sus consecuencias, y también, por supuesto, cuando solamente que no haya una muerte de por medio, puede ser atraído si un afectado, un periodista, pide que se atraiga a la instancia federal. Creo que es una garantía plena para el ejercicio libre de la libertad de prensa. David Penchina. Yo creo que es una gran pieza legislativa. Yo siento que un poco tardía, pero qué bueno que ya llegó. Por una razón, la actividad de la libre expresión, digamos que no tiene una razón geográfica. Los medios hoy son cada día más globales. El tema de los atentados contra las personas, la vulneración de derechos a los periodistas, en la última década ha sido dramática y digamos que en los últimos 5 años más que dramática. Si hablamos de cifras, estamos hablando de algo muy grave que está aconteciendo y que vulnera la libertad de expresión. Y llamaría la atención sobre algo. Yo creo que hoy el Poder Legislativo le ha dado muchos recursos a la Federación para tener grados de especialización en las investigaciones con los que lamentablemente las entidades federativas no cuentan. Cito un caso reciente, una inversión de 700 millones de pesos en un laboratorio de última generación que se está invirtiendo en la Secretaría Federal de Seguridad Pública. Bueno, hay delitos, y más el de los que atenta contra la libertad de expresión, la movilidad de los periodistas, etcétera, que por su propia naturaleza necesitan una investigación de gran calado. Y que cada éxito en términos de la persecución del delito se pueda tener, sea en los estados o en la federación, es algo que todos los mexicanos debemos celebrar. Yo creo que hoy lo que estamos dotando, una vez más, pese a lo que se nos diga, es que el Poder Legislativo le está dando consecuencia lógica a muchos de sus actos. Y esta reforma, que además la plasma en la Constitución General de la República, entre el fuero común y el fuero federal, yo creo que es una buena señal. Ahora vamos a exigir de parte de la Federación que cuando los casos lo amerite o hay una solicitud expresa, como lo dice el senador Jiménez Macías, se actúe con prontitud y con resultados. David, senador, tenemos cifras alarmantes en este sentido. Somos, después de Irak, el segundo país con más cifras de atentados o de asesinatos contra periodistas. Fíjate qué paradójico, sí. Adriana, sí. Déjame interrumpirte. Sí, claro. Hoy el gobierno en turno celebra todos los días la libertad de expresión, pero no hace un ejercicio autocrítico de un dato dramático que estás diciendo. Después de Irak, o sea que varios países de África les ganamos. ¡Qué dramático! Es terrible. No. Esta iniciativa, esta ley, sería un gran paso, pero no se da por concluida esta reforma. Se necesitan más actos, más leyes para la protección de estos periodistas, porque realmente como periodistas pues no tenemos ninguna protección. Ya se federalizó con esta reforma este delito, pero ¿qué podría seguir? Bueno, es que la otra parte de la reforma, muy importante tu planteamiento, tiene que ver con la prevención, o sea, no solamente con la sanción, sino incluso
involucra la posibilidad de participar de todas las instancias, incluyendo la Marina, por supuesto el Ejército, y de ahí todos los demás niveles en la prevención y por supuesto en la investigación. Yo creo que lo que ha dicho el diputado Penchina es fundamental. Es dramática la situación, es contradictorio al discurso que se sostiene, porque lamentablemente hay quejas constantemente y los organismos internacionales lo han denunciado y han señalado lo que tú dijiste respecto al país. Me parece, nosotros empezamos en el Senado afirmando en la tribuna lo que ha dicho David Penchina. Es una deuda que se tenía con la libertad de expresión. Ahora y sí los me medios toca de hablar a mí. comunicación. ¿No íbamos a empezar por edades? Yo nada más estaba esperando a ver a qué hora me tocaba. Pero digo, Me toca después de ti. Exactamente, toca después. No, yo soy la última. Tengo una pregunta, Van. De 2000 a 2010, 66 periodistas muertos, 12 desaparecidos. Y, Más los que no sabemos. Realmente, exactamente. ¿Qué pasa? Cito un ejemplo concreto. Por ejemplo, el de la Adela, por ejemplo, que es la directora de la revista El Semanario Z, ¿no? En Tijuana, que ha sido flanco de diversos ataques, de diversas constantes amenazas. Por ejemplo, gente así que cubre noticias como temas de narcotráfico, otras revistas como Proceso, etcétera. ¿Para qué le sirve a ese tipo de periodistas esta reforma? Nada más déjame hacer... Perdón. Tocaste un punto fundamental, o sea, hay que también en esta parte ser autocríticos, tener muy clara la posición que tenemos los periodistas. Los periodistas que estamos aquí en la capital, pues en realidad no tenemos mayor problema. Pues sí, ¿no? Sí se goza de un ambiente de libertades, se goza de un ambiente, lo más que puede pasar puede ser reclamos telefónicos de alguno incómodo con alguna publicación que se resuelven pues respondiendo en el mismo tono y ya. Pero el problema en realidad es que estamos en algunos estados del país prácticamente en zona de guerra. Indefensión. En zona de guerra. Déjenme nada más rapidísimo precisar 3 cosas. El delito, Adriana, a propósito de cómo lo estamos parafraseando, me incluyo todos mal, no se federalizó. Porque es muy bien importante precisarlo. El delito sigue siendo del fuero común. Esto no es culpa o excluye la responsabilidad que las procuradurías estatales tienen, ¿eh? Lo quiero precisar. Hay la facultad de atracción de delitos relacionados con periodistas, con casas que se dedican, como esta casa, a producir noticia y contra actos que se cataloguen como atentatorios a la libertad de expresión. Eso es muy importante decirlo. Segundo, acabas de decir una gran verdad, pues el DF, pues ya hasta cámaras hay, ¿no? Ya de repente vemos que ciertos delitos se persiguen porque una cámara en un puente lo tocó. Pero a ver, vayámonos a la Sierra de Hidalgo, o a la Sierra Huasteca, a la Huasteca Potosina, o vayámonos a Oaxaca, ¿cuál de los 500 y tantos municipios quieren ir? Creo que aquí hay una labor no solo del gobierno, y creo que también hay un ejercicio autocrítico de los medios de comunicación. Si las cosas están como están, ayúdenos a tener mayor prevención. Oye, un periodista cuenta con 2 instrumentos que pocos contamos con ellos, es más, a algunos les tenemos miedo, ¿no? La grabadora, el celular y la cámara. Es decir, también tenemos que aprender como sociedad a no permitir que el instrumento más valioso de la transmisión de la libertad de expresión siga siendo asesinado o desaparecido en un país con un nivel de violencia inusitado del que estamos hartos y cansados. Y además, hay zonas francas de guerra. Bueno, yo sé que hay reporteros de guerra. Y tal vez estamos en una etapa tan dramática que tendríamos que hacer estrategias, gobiernos estatales, municipales, federales, con los medios de comunicación para protegernos todos. Y yo creo que esa es una responsabilidad donde un gobernador en turno, gobernante en turno, puede hacer la diferencia de un discurso de palabra, de su compromiso con la libertad de expresión, a un compromiso real, porque las circunstancias están dadas. 66 muertos, 12 desaparecidos y quién sabe cuántos no sabemos más. Bueno, en un contexto de 53,000 muertos, amigos. Por eso dije al principio que ¿por qué hasta ahora? Bendito sea Dios que ya salió. Y hay que celebrarlo. Un paso, es una buena pieza como legislativa. comentamos.
Y hay que darle instrumentos. Y un instrumento también, Adriana, es el presupuesto. Pues sí, una ley sin Claro. presupuesto es letra muerta. Claro. Que tú lo mencionas, es un tema que preocupa porque no se le ha dado la relevancia que requiere. En varias legislaturas anteriores se crean comisiones especiales para delitos contra periodistas. Esta es la primera reforma, más no es la conclusión a este tema que se le tiene que dar la relevancia que tiene. Ahora, ¿Cuántas hay que- comisiones especiales en estos 10 años? Siempre hemos ha habido creado? especiales ¿Y dónde y están los nada. resultados? Ninguno. Sí. ¿Quieres que un asunto no se arregle? Crea una comisión. Eso decía Comisión Álvaro especial. Obregón. Nada más que Álvaro Obregón ya hasta Investigadora. monumento le hicimos. No, pero además Y perdió el brazo. Aquí hay una cosa importante que además creo que hay que dejarle claro al auditorio y a la sociedad. O sea, no se trata de que los periodistas seamos una raza aparte o una clase superior, no. Lo que ocurre en realidad es que pues la materia de nuestro trabajo es un valor fundamental de la democracia y de la convivencia pacífica, que es la libertad de expresión, la libertad de expresar las ideas, la libertad de informar. Eso es lo que se está resguardando. No es necesariamente las personas, creo que debe quedar muy claro. Las personas son un instrumento de esa libertad que es un puntal de la democracia. Sin Pero ese ¿hasta dónde- instrumento yo no hay diría, libertad. O ¿hasta sea, dónde ¿cómo la está el límite? transmite? Y vuelvo a la misma pregunta que hice hace rato. O sea, Sí. ¿de qué le sirve a alguien que lo amenazan? Que no es lo mismo, como decías, el periodista que está aquí en el Distrito Federal, que cubre una nota económica, etcétera, alguien que está en el norte, pues cubriendo el narcotráfico, ¿no? Que diario le mandan mensajes, le ponen mantas, le matan a su editor, le matan a no sé quién. O sea, ¿de qué le sirve esta reforma? Yo iba justamente a tocar, me pareció muy importante lo que subrayaste tú. A ver, en el proceso de prevención que también la reforma contiene, está implícito que en el caso concreto que tú has planteado de la directora del Z, si ella hace una denuncia ahí a nivel local y esta no es atendida o desconfía de que se atienda La traigan. debidamente por las presiones, ella puede pedir que esa investigación, con una sola amenaza incluso, o alguna señal de que le están agrediendo, sea traída a las instancias federales. Eso le da mucha garantía de que los intereses locales Claro. no vayan a formar parte pues, de algún asunto que esté justamente implicando el riesgo para ella, ¿no? Pongámoslo de esta manera. Un grupo criminal amenaza a un periodista en un estado, presenta su denuncia y el comandante a cargo de la investigación está puesto con los malos. Pues entonces tiene la posibilidad Por ejemplo, claro, de de subir a la subir PGR. a la PGR Claro, claro. y Dios nos Y ampare, además, ojalá y no hablando haya de- alguien dicen que enchufado, la- ¿no? Claro, Exacto. ¿En la claro, casa sí, del sí. qué? ¿Asadón de palo? ¿En la casa del...? El buen asador. En la casa del herrero, ¿hasta dónde pasa? Exactamente, en la casa del herrero Asadón de Palo. También hay que decirlo, con esta reforma y dada la libertad de prensa que hoy todos celebramos, ¿no? Bueno, pues también hay un problema de inmediatez, de presión, con una facultad que el legislador lo llevó hasta la Constitución, no es un dato menor. Entonces, suponte que hay incluso echarse la bolita, ¿no? Porque pues eres del mismo partido y no, ahorita no lo jales, no, a ver, maestro, no me están haciendo caso. Entonces, también tiene esta reforma un mecanismo, en el buen sentido de la palabra, mecanismos de presión. ¿Para llegar a qué? Pues uno, lo más importante, a que no haya impunidad. Hay 74 casos, a lo mejor son más, impunes en este país. Yo creo que tu reflexión, Néstor, es muy importante y tiene que ver con lo que ha dicho David Penchina. Los delitos, casi el 90% que hay hasta ahora, se dan en el interior del país y tienen mucho que ver, si revisan la estadística, en los estados en donde se ha agudizado el tema del narco y del crimen organizado. Muchos de los periodistas que han sido amenazados o asesinados o desaparecidos eran gentes que valientemente hacían denuncias respecto incluso a vinculaciones entre el crimen y autoridades. Entonces, por eso es muy importante el poder sacar de ese ámbito una investigación y llevarla a un nivel absolutamente diferente. Yo creo, el otro asunto que tú hiciste ver, me parece muy importante, esta reforma, reconozcámoslo, es producto mucho del reclamo permanente de los medios de comunicación a este estado de cosas que, hay que decirlo, en estos 10 años se ha incrementado notablemente la agresión
a los medios de comunicación, no solamente a los periodistas, a los propios medios. Sí, claro, hubo por hace eso- no hace mucho tiempo un bombazo, ¿no? Y nunca se dio, Así es. nunca supimos Sí, de qué parte bueno de que dónde nos vino, ¿no? presionen. Así es. Los legisladores tienen que escuchar los problemas de la sociedad y actuar. Exactamente, pues enhorabuena sin duda con esta reforma importante, sobre todo pues para los colegas que hacen este trabajo tan delicado, ¿no? En las investigaciones, y bueno, que tengan ya una herramienta que puedan ser atraídos sus casos a nivel federal. Queremos agradecerles que hayan estado con nosotros. David Penchina, muchísimas gracias. Carlos Jiménez Macías, muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, nosotros ya nos Al vamos. contrario, gracias. Y conoce usted ya, fíjese que está la nueva revista, se llama Central, Proyecto 40 le presenta esta nueva revista. Fíjese que es una revista alternativa, inteligente, que la va a encontrar pues en los puestos, que contiene información que a usted le va a interesar, sobre todo en el ámbito político, de entretenimiento, estilo de vida y por supuesto que sociales. Compre Central. Y bueno, Adriana, Néstor, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos y no dejen de seguirnos en las redes sociales, donde yo soy Azarura en Twitter. Yo soy Inés Ojeda. Yo soy APC. David, ¿tú tienes Twitter? Sí, David Penchina. David Penchina. Y C. Jiménez Macías. C. Jiménez Macías. Ahí están los twitters. Y no deje de escribirnos a desde las cámaras @proyecto40.com.mx. Y bueno, compre Central. Ahí Y está. el Twitter del programa, que es @desde las cámaras. Así es, también. Muchísimas gracias y que tenga un excelente fin de semana. Ya váyase a dormir. Está bien.